El relator oscuro abre hoy los expedientes prohibidos de la Polonia comunista. En una nación construida sobre la propaganda de una utopía sin crimen, el mal encontró una forma de prosperar en las sombras. El régimen prometía seguridad, pero sus ciudadanos eran acechados por monstruos que no aparecían en los informes oficiales. Este es un viaje a las mentes de 6 de los asesinos en serie más brutales de la era soviética. Analizaremos a los sádicos vampiros creados por la prensa, a los depredadores motivados por la pura codicia de dinero y a los imitadores que se inspiraron en la violencia de otros. No solo contaremos sus crímenes, investigaremos cómo un sistema totalitario intentó y a veces fracasó en ocultar la aterradora verdad. Acompáñennos hasta el final de este oscuro capítulo de la historia. Si el verdadero crimen analítico es lo que buscan, suscríbanse ahora y activen la campana para no perderse ninguno de nuestros informes. La República Popular de Polonia, PRL, como otros estados bajo la influencia soviética, proyectaba una imagen de orden y seguridad social, un pilar ideológico del sistema socialista. La propaganda estatal trabajaba incesantemente para retratar una sociedad cohesionada, donde la criminalidad grave era una anomalía, un resquicio de la decadencia capitalista o un acto de sabotaje imperialista. Sin embargo, detrás de esta fachada, la realidad social era mucho más compleja y en ocasiones aterradora. La emergencia de asesinos en serie representó una profunda contradicción a esa narrativa oficial. Estos predadores no eran enemigos políticos fácilmente categorizables. Eran monstruos que surgían desde dentro de la propia sociedad que el régimen afirmaba haber perfeccionado. La respuesta del Estado a esta amenaza interna fue multifacética. Por un lado, la censura era una herramienta estándar para controlar la narrativa, con la oficina de prensa ordenando el bloqueo de información sobre accidentes, homicidios y suicidios para mantener la ilusión de estabilidad. Por otro lado, cuando un caso se volvía demasiado notorio para ser suprimido, el aparato de propaganda podía ser movilizado para transformar al criminal en un enemigo público unificado. En este contexto, surgió el prominente arquetipo del vampiro en la cobertura mediática de la época. Aplicado a figuras como Tadeusz Einstein, Zdzisław Marchewicki y Joachim Kniechała, este apodo era más que una etiqueta sensacionalista. Era un fenómeno cultural que reflejaba los miedos sociales y permitía al Estado enmarcar la caza de estos monstruos como una demostración de la eficacia de su milicia obywatelska, milicia de ciudadanos. En algunos casos, como el de Marchewicki, la persecución del vampiro sirvió a propósitos políticos más siniestros, transformándose en un juicio espectáculo para distraer al público y reforzar el poder del régimen. Este informe presenta un análisis criminológico e histórico de 6 de los más notorios asesinos en serie de Polonia. Los individuos seleccionados, Tadeusz Einstein, Władysław Mazurkiewicz, Zdzisław Marchewicki, Joachim Kniechała, Paweł Tuchlin y Edmund Kolanowski, ofrecen un panorama diversificado de la psicopatología criminal y de las complejidades del sistema de justicia polaco, desde los últimos años de la Segunda República hasta el crepúsculo de la era comunista. A través del estudio de sus biografías, sus métodos brutales y los desenlaces de sus casos, es posible vislumbrar no solo las mentes de hombres depravados, sino también las sombras de un sistema político que veía la criminalidad tanto como una amenaza ideológica como una herramienta de control. Tadeusz Einstein, 1913-1934, representa un caso singular, no solo por su brutalidad, sino por el contexto legal en el que fue juzgado. Su biografía está marcada por un trauma fundamental. Fue concebido en 1913 como resultado de la violación de su madre por un soldado ruso. Abandonado por ella en un orfanato en Łódź, su infancia estuvo desprovista de estabilidad y afecto. Como adolescente, huyó del orfanato y comenzó a vagar por Polonia, sobreviviendo como vendedor de libros, una existencia nómada al margen de la sociedad. Esta historia de origen, de rechazo e ilegitimidad se convirtió en un punto central en el análisis psicológico de su caso, influenciando directamente su desenlace judicial.
La ola de crímenes de Einstein, que le valió el apodo de vampiro de Łowicz, fue corta y excepcionalmente violenta. Entre febrero y julio de 1933, aterrorizó la ciudad de Łowicz y sus alrededores, siendo responsable del asesinato y violación de 7 mujeres y de la violación de otras 3. Su modus operandi era directo y salvaje. Abordaba a sus víctimas y las atacaba con una fuerza abrumadora, usando un pasador de hierro o una piedra pesada para golpearlas en la cabeza. Una vez incapacitadas, las violaba y luego las asesinaba. Una característica distintiva y particularmente hedionda de sus crímenes era la mutilación sistemática de los rostros de todas sus víctimas mortales. Este acto sugiere una rabia despersonalizada, un deseo de borrar la identidad de las mujeres, lo que los analistas de la época vincularon a su profundo resentimiento por su propio nacimiento y por el abandono materno. Después de los crímenes, vagaba por las calles en un aparente esfuerzo por deshacerse de vestigios. Cuando la presencia policial se intensificó en Łowicz, tras el 6º asesinato, se mudó a Włocławek, donde cometió un homicidio más. En una confesión posterior, admitió haber usado varios métodos, incluyendo empujar a una víctima desde un puente al río Vístula en Płock, aunque la víctima fue rescatada. La captura de Einstein no fue el resultado de una investigación metódica, sino de un golpe de suerte y de su propia arrogancia. Durante una fiesta de bodas a la que fue llevado por 2 adolescentes, comenzó a jactarse de los crímenes que había cometido. Los invitados, alarmados, lograron alertar a un policía, que lo persiguió y capturó en el terreno de un monasterio en Włocławek. La noticia de su captura provocó una furia pública. Cuando fue transportado a Łowicz, una multitud enfurecida intentó arrancarlo de las manos de la policía en la estación de tren para lincharlo, pero las autoridades lograron controlar la situación. El juicio de Einstein, realizado en el Tribunal de Distrito de Włocławek en agosto de 1934, es el aspecto más notable de su caso. Aunque confesó sus crímenes durante los interrogatorios, negó cualquier implicación ante el tribunal. A pesar de la gravedad y el número de crímenes, 7 asesinatos y 10 violaciones en total, el tribunal lo consideró culpable de solo 3 de los homicidios. La sentencia final fue sorprendentemente indulgente: 15 años de prisión y 10 años de pérdida de derechos cívicos. Sus destinos posteriores son desconocidos. La aparente clemencia de esta sentencia no puede ser entendida como un error judicial, sino como un reflejo directo de la filosofía legal progresista que regía en la Segunda República Polaca. El caso fue juzgado bajo el Código Penal de 1932, una pieza legislativa de vanguardia de la autoría del jurista Juliusz Makarewicz. Influenciado por escuelas de pensamiento criminológico europeas, como las de Franz von Liszt y César el Hombroso, este código ponía un énfasis sin precedentes en la psicología, la educación y las motivaciones del criminal, en detrimento de la retribución pura. El tribunal consideró explícitamente la negligencia moral de Einstein, una referencia directa a su infancia traumática, como una circunstancia atenuante. Su sentencia, por lo tanto, fue el resultado de la aplicación deliberada de una ley que veía el crimen como un fenómeno socio-psicológico. Este caso sirve como un punto de referencia crucial, demostrando un sistema de justicia precomunista que operaba con base en principios criminológicos modernos. Este hecho crea un contraste flagrante con los juicios de la era de la PRL que seguirían, donde la justicia se volvería frecuentemente servil a las necesidades políticas y propagandísticas del Estado. Władysław Mazurkiewicz, 1911-1957, era la antítesis del criminal marginado, apodado el asesino elegante, elegancki morderca, y Bello Władek, piękny Władek, cultivaba una imagen de sofisticación y respetabilidad en medio de la austeridad de la Polonia de la posguerra y la era estalinista. Su vida fue una demostración de oportunismo camaleónico. Durante la ocupación nazi, no dudó en hacerse amigo de Rudolf Arnold, el jefe de recursos humanos de la Gestapo en Cracovia, para obtener una Kennkarte, tarjeta de identificación,
que le garantizaba libertad de movimiento y la capacidad de continuar sus negocios ilícitos. Después de la guerra, transitó sin problemas al nuevo régimen, trabajando para la Cruz Roja Polaca y manteniendo su fachada de hombre de negocios. Su psicopatología parece desprovista de cualquier motivación ideológica o trauma profundo. Era un predador puramente instrumental. Su motivación era estrictamente material, impulsada por una insaciable sed de un estilo de vida lujoso, mujeres y juegos de cartas. El valor de la vida humana era nulo para él. Lo único que importaba era el dinero y la riqueza que podía acumular. Mataba para robar, utilizando el producto de sus crímenes para financiar sus pasiones y mantener su apariencia de opulencia e influencia, un espejismo de fortuna en un país sumido en la escasez. Mazurkiewicz exhibía una versatilidad calculada en su modus operandi, adaptando su método a la situación para maximizar la eficacia y minimizar el riesgo. Empleaba dos técnicas principales: envenenamiento. Su método preferido para crímenes discretos era el uso de cianuro de potasio, que mezclaba en bebidas como té o alimentos como sándwiches servidos a sus víctimas. Su esposa era farmacéutica, lo que llevó a fuertes sospechas de que ella era su proveedora del veneno, aunque él la exculpó durante el proceso. Ejecución a sangre fría. Cuando el envenenamiento no era viable, o cuando la situación exigía una acción más rápida, recurría a una pistola Walter, ejecutando a sus víctimas con un tiro en la nuca. Este método, rápido y definitivo, revela su total falta de vacilación o remordimiento. Sus crímenes se extendieron por más de una década, con varios casos notables que ilustran su audacia y brutalidad. Intento de asesinato de Tadeusz B. 1943. En uno de sus primeros intentos conocidos, Mazurkiewicz ofreció un sándwich de jamón con cianuro a un hombre que vendía monedas de oro. La víctima sobrevivió porque reconoció el sabor característico a almendras del veneno y dejó de comer. Por miedo a la venganza de Mazurkiewicz, nunca lo denunció. Asesinato de Wiktor Zarzecki, 1943. Envenenó a su compañero de juego, Wiktor Zarzecki, con té adulterado y le robó $1,200, una suma considerable de dinero para la época. Asesinato de las hermanas de Lavaux y de Jerzy de Lavaux. Asesinó a su vecino, Jerzy de Lavaux, y a sus dos hermanas. Mató a las mujeres con tiros en la nuca y enterró sus cuerpos en su garaje, donde fueron descubiertos posteriormente. Intento de asesinato de Stanisław Łopuszynski, 1955. Este fue el error que lo desenmascaró. Tras atraer a Łopuszynski a una transacción comercial falsa, Mazurkiewicz le disparó en la nuca. Milagrosamente, la bala no alcanzó el cerebro. Mazurkiewicz, con una sangre fría asombrosa, intentó convencer a la víctima aturdida de que el ruido había sido una broma con un cohete. Más tarde, en el hospital, una radiografía reveló la bala alojada en el cráneo de Łopuszynski, quien inmediatamente denunció a Mazurkiewicz a la policía. La larga carrera criminal de Mazurkiewicz fue posible debido a una confluencia de factores. El caos de la ocupación nazi y la subsiguiente represión stalinista crearon un ambiente donde las desapariciones eran comunes y a menudo no investigadas, proporcionándole una cobertura perfecta. Cultivaba activamente una reputación de intocable, esparciendo rumores sobre sus conexiones con la Gestapo y más tarde con la Urzędbezpieczeństwa, UB, la temida policía secreta comunista. Los testigos y las familias de las víctimas tenían miedo de denunciarlo. La investigación a gran escala solo comenzó en 1955, tras la denuncia de Łopuszynski. El descubrimiento de su pistola y el reconocimiento por parte de las víctimas sobrevivientes llevaron a su arresto. Su juicio, en agosto de 1956, fue un evento mediático sensacional que cautivó a la nación. En el tribunal negó su culpabilidad, alegando que su confesión inicial había sido extraída bajo tortura. A pesar de sus negaciones, fue condenado por 6 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Montelupich, en Cracovia, el 29 de enero de 1957. Aunque oficialmente condenado por 8 crímenes, los rumores y su propia confesión inicial sugerían que el número real de víctimas podría llegar a 30.
El caso de Mazurkiewicz ilustra cómo un predador puede florecer en el caos sistémico. Su impunidad no derivaba solo de su astucia individual, sino de un fallo fundamental de un aparato de seguridad que tanto durante la ocupación como en el periodo estalinista estaba más enfocado en perseguir enemigos del Estado que en proteger a los ciudadanos de criminales comunes. Explotó el miedo y la desorganización de una sociedad en convulsión, usando su máscara de elegancia para ocultar una brutalidad implacable, todo por la búsqueda de un dinero manchado de sangre. El caso de Zdzisław Marczewicki, 1927-1977, conocido como el vampiro de Zagłębie, es quizás el más controvertido y políticamente cargado en la historia criminal de Polonia. La narrativa oficial, construida por la acusación y ampliamente difundida por la propaganda estatal, pintó un retrato de un hombre inherentemente malvado. Nacido en una familia disfuncional y violenta, Marczewicki tenía un historial de pequeños delitos, alcoholismo, violencia doméstica contra su esposa e hijos y perversiones sexuales, incluyendo zoofilia y una supuesta relación incestuosa con su hermana. La acusación vinculó su ola de crímenes a los períodos en que su esposa lo abandonaba, presentándolo como un sádico misógino que descargaba su frustración en mujeres inocentes. Entre noviembre de 1964 y marzo de 1970, una ola de terror barrió la región industrial de Silesia y la cuenca de Dąbrowa. Un agresor solitario atacó a 19 mujeres, matando a 14 de ellas. El modus operandi era espeluznantemente consistente. El asesino acechaba a sus víctimas, generalmente en lugares aislados y bajo el manto del mal tiempo, como lluvia o niebla. El ataque era súbito y por la espalda, con un golpe violento en la cabeza asestado, con un objeto contundente y pesado. En 20 de los casos, incluyendo intentos, el golpe fue asestado en el lado izquierdo de la víctima. La violencia post-ataque. Tras el golpe inicial, la víctima era brutalmente golpeada hasta la muerte. Los cuerpos eran frecuentemente arrastrados a lugares más aislados. La firma sexual. Había un componente sexual claro pero perverso. Las víctimas eran encontradas a menudo con las faldas levantadas y los genitales expuestos. En una ocasión, el asesino cortó un trozo del monte de piedad de la víctima. Sin embargo, nunca hubo violación consumada y no se encontró ningún rastro de semen en ninguna de las escenas del crimen. El motivo parecía ser la humillación y la profanación, no la satisfacción sexual convencional. La investigación del vampiro de Zagłębie fue la mayor caza al hombre en la historia de la PRL. La presión sobre la milicia se volvió insoportable después del asesinato de Jolanta Gierek, sobrina de Edward Gierek, entonces uno de los más poderosos líderes del Partido Comunista. El régimen no podía permitirse parecer incompetente. Se montó una enorme fuerza de tarea, con miles de agentes investigando a más de 23.000 sospechosos, y se ofreció una recompensa de 1 millón de zlotys por la captura del asesino. El costo de la operación fue astronómico, reflejando la desesperación del Estado. Marczewicki fue arrestado el 6 de enero de 1972, casi 2 años después del último asesinato. Su arresto fue desencadenado por una denuncia de su esposa, María, quien, durante una disputa doméstica, lo acusó de ser el vampiro. Más tarde, ella se retractó y se alega que su motivación fue la enorme recompensa monetaria, la cual nunca recibió. El juicio, que comenzó en septiembre de 1974, fue un evento mediático cuidadosamente orquestado, un clásico juicio espectáculo de la era comunista, realizado en una fábrica para acomodar al gran público. Marczewicki fue acusado de 14 asesinatos y 7 intentos. Sin embargo, su culpabilidad está lejos de ser una certeza. El caso está plagado de controversias y evidencias que apuntan a un error judicial monumental: negación de culpa. Marczewicki y sus hermanos, que fueron condenados como cómplices, mantuvieron su inocencia hasta el final. Su confesión, confusa y contradictoria al final del juicio, fue interpretada por algunos investigadores de la época como un intento desesperado de complacer al tribunal y no como una admisión de culpa genuina. El sospechoso alternativo,
Piotr Olszowy, un artesano de Sosnowiec, Piotr Olszowy, que sufría de esquizofrenia, confesó ser el vampiro después del último asesinato, el de Jadwiga Kucjanka, en marzo de 1970. La policía, considerándolo mentalmente inestable, lo liberó por falta de pruebas. Pocos días después, el 15 de marzo de 1970, Olszowy asesinó a su esposa e hijos, incendió su casa y se suicidó. Crucialmente, después de la muerte de Olszowy, los ataques del vampiro de Zagłębie cesaron por completo. Presión política y pruebas cuestionables. Muchos historiadores y periodistas argumentan que Marczewicki fue un chivo expiatorio, condenado para satisfacer las necesidades políticas del régimen de Gierek. La investigación estuvo marcada por irregularidades y las pruebas contra Marczewicki eran en gran parte circunstanciales. El 28 de julio de 1975, Zdzisław Marczewicki fue condenado a muerte, junto con su hermano Jan. Fueron ejecutados por ahorcamiento el 26 de abril de 1977. El caso Marczewicki permanece como un ejemplo paradigmático de cómo, en un sistema totalitario, la verdad puede ser una construcción política. La justicia se convierte en una performance de poder, y la duda sobre su culpabilidad es el legado de un sistema donde los tribunales eran serviles a la política del partido, haciendo casi imposible, décadas más tarde, separar los hechos de la ficción fabricada por el Estado. Estamos a la mitad de nuestro oscuro recorrido, y las historias solo se vuelven más complejas y perturbadoras. El caso de Marczewicki deja una pregunta inquietante. ¿Cuántas verdades oficiales se construyeron para mantener el poder? Si este tipo de análisis profundo es lo que buscas, te invito a que dejes un comentario con tus pensamientos sobre este caso. ¿Crees que fue un chivo expiatorio? Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a El Relator Oscuro. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias olvidadas. Ahora continuamos. Joachim Kniechała, 1952-1985, conocido por los apodos de El vampiro de Bytom y Frankenstein, representa un fenómeno criminológico fascinante, el asesino imitador o copycat killer. Su psicopatología fue profundamente moldeada por una infancia de privación y abuso. Criado en la pobreza, con una madre que lo rechazaba y lo exponía a su vida sexual y una abuela que le infligía castigos violentos diarios, Kniechała desarrolló un odio profundo y patológico hacia las mujeres, a quienes veía como provocadoras. Su transición del resentimiento a la violencia homicida fue catalizada por una obsesión con su predecesor, Zdzisław Marczewicki. Kniechała asistió asiduamente al juicio espectáculo del vampiro de Zagłębie y admitió abiertamente que fue esa experiencia la que lo inspiró a comenzar su propia serie de asesinatos. No quería solo matar, quería emular y en su mente quizás superar la notoriedad de su ídolo. Actuando entre 1974 y 1982 en la región industrial de la Alta Silesia, Kniechała fue responsable de al menos 5 asesinatos y 7 intentos de homicidio probados. Su modus operandi fue una imitación deliberada, pero también una intensificación sádica, de los métodos atribuidos a Marczewicki. El ataque. Al igual que su predecesor, atacaba a sus víctimas por la espalda, en lugares aislados, usando un arma contundente pesada, generalmente un hacha de carpintero o un pico, para asestar golpes fatales en la cabeza. La escalada sexual. La principal diferencia residía en la motivación y en el comportamiento post-mortem. Mientras que los crímenes de Marczewicki tenían un componente sexual perverso pero no consumado, los de Kniechała eran explícitamente sexuales y sádicos. Después de incapacitar a sus víctimas, profanaba sexualmente sus cuerpos, desnudándolas y jugando con sus órganos genitales. Asesinato de la cuñada. Su último crimen, y el que llevó a su captura, fue el asesinato de su cuñada de 17 años, Bogusława Ludiga, en mayo de 1982. Ella era también su amante, y la mató con un pico porque amenazó con revelar el romance a su esposa.
Después del asesinato, violó su cadáver, un acto de necrofilia que confirmó la naturaleza extrema de su depravación sexual. La investigación de los crímenes de Gnichawa fue inicialmente lenta, con la milicia tardando en conectar los diversos ataques. Se crearon grupos operativos especiales, como el Sostka, nombrado debido a que varias víctimas fueron encontradas cerca de la línea de tranvía número 6, y el Frankenstein, debido a la brutalidad de los crímenes. Gnichawa fue detenido por primera vez en 1979, tras ser identificado por una sobreviviente, pero fue liberado debido a una coartada falsa proporcionada por su jefe de trabajo, que lo registraba como presente en la mina en sus días libres. Su captura final ocurrió en mayo de 1982, durante el funeral de su cuñada. Las inconsistencias en su historia sobre la muerte de ella y las pruebas forenses, restos de semen y la naturaleza de la herida en la cabeza llevaron a su arresto. Las pruebas decisivas provinieron de una prueba de polígrafo que indicó engaño en preguntas sobre asesinatos anteriores y de un registro en su casa que reveló objetos robados de una de sus primeras víctimas. Confrontado, Gnichawa confesó detalladamente sus crímenes, documentándolos también en un diario que esperaba ver publicado. Su retorcida lógica era que la venta del diario podría generar un ingreso para mantener a su familia después de su muerte, una extraña y macabra forma de preocuparse por su bienestar financiero. Fue condenado a muerte en abril de 1984 y ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Montelupich, en Cracovia, el 21 de mayo de 1985. El caso de Gnichawa es un ejemplo notable del efecto de contagio mediático. El juicio espectáculo de Marchwicki, concebido para proyectar la fuerza del Estado, tuvo la consecuencia no intencionada de crear un ícono para un individuo psicológicamente dañado. Gnichawa fue inspirado no solo por los crímenes, sino por la narrativa y la fama en torno al vampiro. Esto demuestra que incluso en un ambiente mediático rígidamente controlado, la glorificación de un criminal puede generar un ciclo de violencia letal. Paweł Tuchlin, 1946-1987, apodado Escorpión, Scorpion por la milicia, es un ejemplo clásico de la máscara de la cordura psicopática. Su vida pública contrastaba drásticamente con su depravación secreta. Para los vecinos y la familia, era un hombre tranquilo, trabajador, un esposo y padre atento que cuidaba de sus 2 hijos. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, se escondía un predador sexual atormentado por una historia de abuso y humillación. Su infancia estuvo marcada por la violencia de un padre alcohólico, y en particular por la humillación constante debido a su enuresis nocturna, un problema que persistió hasta la adolescencia. Era golpeado con un látigo de cuero y ridiculizado, lo que fomentó un profundo sentimiento de rechazo, inadecuación e ira. Este trauma se manifestó en problemas con su libido, exhibicionismo y eventualmente en una violencia sexual explosiva. Entre 1975 y 1983, Tuchlin aterrorizó la región de Pomerania, incluyendo Gdańsk y áreas circundantes. Fue condenado por el asesinato de 9 mujeres y por el intento de asesinato de otras 11, aunque confesó 10 homicidios. Su modus operandi era consistente y brutal. La caza. Atacaba a mujeres solas, generalmente de noche, cuando volvían del trabajo o de encuentros sociales. El arma. Su arma de elección era un martillo que usaba para atacar a las víctimas por la espalda, con un golpe violento en la cabeza. Afirmó que su principal objetivo no era matar, sino dejar a la víctima inconsciente para poder cometer la agresión sexual. La agresión sexual. Después de incapacitar a la víctima, la violaba brutalmente. La motivación era la dominación y la satisfacción de una pulsión sexual violenta. Dijo a los interrogadores que mataba para sentirse mejor. La investigación para capturar al escorpión fue larga y difícil. La policía sospechó de la existencia de un asesino en serie ya en noviembre de 1979, cuando Tuchlin cometió un error crucial. Después de atacar a su primera víctima mortal, Irena H.,
perdió su martillo en el río Radunia. La herramienta tenía la grabación CTNTK, Talleres de Material Rodante Ferroviario, donde él había trabajado. Aunque la milicia investigó a los empleados de la empresa, Tuchlin no estaba en la lista de registro de herramientas, y la pista se enfrió por casi 4 años. En enero de 1983, ante la escalada de los ataques, se formó una fuerza de tarea especial con el nombre en clave Scorpion. La captura de Tuchlin, sin embargo, ocurrió por casualidad. El 31 de mayo de 1983 fue detenido por sospecha de un robo menor de madera y de un vaporizador de cerdos. Durante un registro en su granja, los investigadores encontraron pruebas irrefutables: el martillo con restos de sangre de las víctimas y el número de matrícula de un coche perteneciente a una de las mujeres asesinadas. Su evaluación psiquiátrica de 6 meses reveló su mente profundamente perturbada. Aunque parecía servicial, exhibió un comportamiento bizarro, creando 3 modelos de vaginas con miga de pan y vello púbico. Ofreció uno de estos objetos como regalo a su psiquiatra, quien comprensiblemente sufrió un colapso nervioso. Durante el juicio, Tuchlin se retractó de su confesión inicial, alegando que había sido forzado por la policía. Sin embargo, las pruebas materiales eran abrumadoras. El 6 de agosto de 1985 fue condenado a muerte por 9 asesinatos y 11 intentos. La sentencia fue ejecutada por ahorcamiento el 25 de mayo de 1987. Después de su muerte, su cuerpo fue sujeto a una última indignidad. Fue decapitado para estudios, el frasco con su cabeza desapareció más tarde y, según su abogado, los sepultureros orinaron en su ataúd antes de cerrarlo. El caso de Tuchlin evidencia la peligrosa eficacia de la máscara de la normalidad de un psicópata que le permitió operar sin ser detectado durante 8 años. La investigación, a su vez, ilustra las limitaciones de la policía de la época. El fallo en capitalizar la pista crucial del martillo en 1979 apunta a posibles deficiencias en los métodos de investigación, en el intercambio de información o simplemente a la dificultad de gestionar una investigación compleja en una era predigital. Su captura final, resultante de un crimen trivial, subraya cómo el azar puede ser un factor determinante en la resolución de casos de asesinos en serie. Edmund Kolanovsky, 1947-1986, ocupa un lugar único y particularmente sombrío en los anales del crimen polaco. Apodado el cirujano frío, Zimny Chirurg, su caso es considerado sin precedentes en la literatura médica y criminalística del país debido a la gravedad y a la naturaleza homicida de su necrofilia. Su psicopatología revela una progresión de manual de una parafilia que escaló de fantasía a actos cada vez más extremos. Su fascinación por la muerte y los cuerpos femeninos comenzó en la infancia. La muerte de un hermano mayor llevó a su madre a llevarlo frecuentemente al cementerio de Miłostowo, un lugar que se convertiría en su terreno de caza. En la adolescencia, él y sus amigos frecuentaban morgues y tumbas, donde se masturbaban al ver cadáveres de mujeres. Su trayectoria criminal muestra una escalada clara. Comenzó con pequeños asaltos a mujeres en su juventud, progresó a la profanación sistemática de cadáveres y culminó en el asesinato como un medio para obtener especímenes frescos para sus fantasías sexuales. Kolanovsky era un necrófilo homicida, cuyos crímenes se dividían en 2 categorías interconectadas y grotescas: profanación de cadáveres. Su actividad principal consistía en invadir cementerios para exhumar cuerpos de mujeres recientemente fallecidas o robarlos de capillas mortuorias. Una vez en posesión de los cuerpos, los mutilaba con una precisión escalofriante, extirpando los senos y los órganos genitales. Creación de fetiches y asesinato. Llevaba estas partes de cuerpos a casa y las cosía en un maniquí que usaba para satisfacer sus deseos sexuales. Después de algunos días, cuando las partes del cuerpo entraban en descomposición, las quemaba en su horno. Cuando no podía encontrar una tumba fresca o un cuerpo accesible, su compulsión lo llevaba a matar.
asesinaba a mujeres con el único propósito de recolectar sus órganos para sus fetiches. Fue condenado por 3 asesinatos, incluyendo el de una niña de 11 años, Alina K., en noviembre de 1982, y el de Casimiera G., en 1970, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Su pareja, Gabriela, testificó que sabía de sus actividades. Encontró órganos femeninos en el cenicero y él le confesó que recurría a las morgues cuando ella no lo satisfacía sexualmente. Ella permaneció en silencio por miedo, ya que él amenazó con matarla a ella y a sus hijos si lo denunciaba. La investigación, con el nombre en clave Necrophile, ganó urgencia después del impactante asesinato de la niña de 11 años. Confrontada con un tipo de criminal que nunca había encontrado, la milicia de Poznań recurrió a métodos de investigación clásicos y pacientes. Se montaron emboscadas y patrullas intensificadas en los cementerios de la ciudad, con la esperanza de atrapar al profanador infraganti. El 7 de mayo de 1983, la estrategia dio frutos, aunque imperfectos. Kolanovsky fue sorprendido por una patrulla en el cementerio de Miłostowo, pero logró escapar. Sin embargo, en su huida, dejó atrás una pista decisiva, un trozo de papel con la inscripción Polen Łaskarzew. Este pequeño error llevó a los investigadores a la fábrica de productos farmacéuticos Siowolek en Poznań, donde Kolanovsky trabajaba. El 16 de mayo de 1983 fue arrestado. Las pruebas forenses fueron cruciales para sellar su destino. Una comparación del tipo de sangre de la niña asesinada, BRH, con restos de sangre encontrados en la chaqueta de Kolanovsky proporcionó una conexión directa al crimen. Durante los interrogatorios, acabó confesando los asesinatos y las numerosas profanaciones de cadáveres. Sin embargo, en su juicio, que comenzó en enero de 1985, se retractó de su confesión, alegando que había sido obtenida bajo coacción. Los expertos psiquiatras y sexólogos que lo evaluaron concluyeron que no era un enfermo mental, en el sentido legal que lo haría inimputable. En cambio, lo describieron como un psicópata egocéntrico, sin culpa, con un trastorno sexual extremo y una necesidad de tratar a las mujeres como objetos. El Tribunal Provincial de Poznań lo consideró culpable y el 4 de junio de 1985 fue condenado a muerte. La sentencia fue ejecutada por ahorcamiento el 28 de julio de 1986. El caso de Kolanovsky trasciende el contexto político de la PRL, presentándose como un estudio de caso atemporal sobre la monstruosidad individual y los límites de la comprensión psicológica. Su captura, a su vez, es un testimonio de la eficacia del trabajo policial clásico. Sin el beneficio de perfiles de ADN o de psicología criminal sofisticada, la milicia resolvió el caso a través de vigilancia persistente, trabajo de detective metódico y ciencia forense básica, capitalizando un único error del criminal. El análisis de los casos de Tadeusz Einstein, Władysław Mazurkiewicz, Zdzisław Marchwicki, Joachim Kniechała, Paweł Tuchlin y Edmund Kolanovsky revela un panorama sombrío y complejo de la criminalidad violenta en la Polonia del siglo XX. Aunque cada uno de estos hombres fue impulsado por demonios internos distintos, trauma, codicia, sadismo, obsesión o necrofilia, sus historias no pueden disociarse del contexto social y político en el que ocurrieron. Operaron en un ambiente que, de varias maneras, influyó tanto en sus crímenes como en su destino final. El papel del Estado de la República Popular de Polonia es un hilo conductor que atraviesa la mayoría de estos casos. La necesidad ideológica de proyectar una imagen de orden y seguridad llevó a investigaciones conducidas bajo una presión política inmensa. En el caso de Zdzisław Marchwicki, esta presión culminó muy probablemente en un juicio espectáculo, donde la necesidad de un culpable para calmar a la opinión pública y demostrar la fuerza del régimen se superpuso a la búsqueda de la verdad. El altísimo costo humano y financiero de estos crímenes fue a menudo instrumentalizado o silenciado para servir a una agenda mayor. Los métodos de la milicia obywatelska, que incluían vigilancia masiva, el uso de informadores
y presuntamente coacción para obtener confesiones, junto con la censura estricta de los medios de comunicación, crearon un sistema de justicia donde la verdad era maleable y servil a los intereses del Partido Comunista. Al mismo tiempo, estos casos también demuestran la resiliencia y, en ocasiones, la eficacia del trabajo policial, incluso bajo estas restricciones. La captura de predadores como Tushlin y Kolanovsky fue el resultado de investigaciones metódicas y persistentes que combinaron vigilancia paciente con ciencia forense rudimentaria, probando que, incluso en un sistema fallido, la dedicación individual de los investigadores podía prevalecer. El legado de estos asesinos es doble y duradero. Primero, se han convertido en figuras centrales en el folclore del crimen real polaco, sus historias recontadas en innumerables libros, documentales y podcasts, sirviendo como cuentos de advertencia sobre el mal que puede existir bajo la superficie de cualquier sociedad. Segundo, y de forma más significativa, la controversia que aún hoy rodea el caso Marchewicki funciona como un poderoso comentario sobre la fragilidad de la justicia bajo un régimen totalitario. La duda persistente sobre su culpabilidad cuestiona la propia naturaleza de la verdad, cuando el sistema judicial es una herramienta del poder político. En conjunto, estos 6 casos, en toda su brutalidad y complejidad, ofrecen una ventana única y perturbadora a las sombras de la República Popular de Polonia, dejando un legado de violencia, miedo y preguntas inquietantes que resuenan hasta hoy. Hemos llegado al final de estos 6 expedientes, cada uno más oscuro que el anterior. Desde la justicia politizada hasta la más pura depravación, estos casos demuestran que el mal no necesita de ideologías para florecer. Si este documental te ha impactado y te ha hecho reflexionar, la mejor manera de apoyar a El Relator Oscuro es dejando un like y compartiendo este video. Me interesa enormemente saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos te pareció más aterrador o complejo? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres seguir explorando las historias más oscuras y olvidadas, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. Hasta el próximo informe.